Me quedé con los 12 millones que dejó mi esposo, y terminé en el hospital en circunstancias extrañas. El silencio de mi familia me gritaba más fuerte que cualquier palabra que hubieran podido decir. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Elena Vázquez. Tengo 67 años, y durante los últimos 8 meses he estado viviendo en esta casa de Polanco, Ciudad de México, rodeada de lujos que mi difunto esposo Eduardo construyó con décadas de trabajo. Las paredes de mármol travertino reflejan la luz dorada del atardecer que se filtra por los ventanales, creando sombras que bailan sobre los muebles italianos que él eligió con tanto cuidado. Cada objeto en esta casa cuenta la historia de un hombre exitoso. Los jarrones de Talavera que compramos en Puebla durante nuestro 20º aniversario. La biblioteca de caoba repleta de libros que él leía religiosamente cada domingo después de misa. El piano de cola que tocaba cuando creía que nadie lo escuchaba. Pero esta mañana, mientras desayunaba sola en el comedor que puede sentar a 12 personas, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. ¡Mamá! La voz de mi hijo Rodrigo sonaba diferente, más fría de lo usual. Necesitamos hablar. Lucía y yo vamos para allá en una hora. Colgó sin esperar respuesta, sin preguntarme si tenía otros planes, sin el mínimo, ¿cómo estás?, que cualquier hijo debería dirigir a su madre viuda. El tono autoritario me recordó dolorosamente a su padre cuando tomaba decisiones empresariales importantes. Pero Eduardo nunca me había hablado con esa frialdad calculada. Me quedé sosteniendo el teléfono contra mi oreja varios segundos después de que la línea se cortara, escuchando el silencio que había llenado mi vida desde que Eduardo murió de un infarto fulminante hace 8 meses. Un silencio que mis 2 hijos, Rodrigo y Carmen, parecían muy cómodos manteniendo, apareciendo en mi vida solo cuando necesitaban algo, o cuando las fechas importantes del calendario los obligaban a cumplir con el mínimo decoro familiar. Caminé hasta la cocina para lavar mi taza de café, una rutina que había desarrollado para llenar las horas vacías de mis días. La cocina, con sus electrodomésticos de acero inoxidable importados de Alemania y su isla central de granito negro, había sido el orgullo de Eduardo. Aquí es donde una familia se reúne, solía decir, imaginando cenas bulliciosas rodeado de hijos y nietos que visitarían regularmente. La realidad había sido muy diferente. Cenas silenciosas para 2, y después de su muerte, cenas solitarias donde el eco de mis propios pasos resonaba contra las baldosas de cerámica española. Mientras secaba la taza con un paño bordado que había comprado en el mercado de Coyoacán, uno de los pocos lujos personales que me había permitido en años, mis ojos se posaron en el refrigerador, donde Eduardo había pegado con imanes las pocas fotografías familiares que tenía. La foto de la boda de Rodrigo con Lucía, celebrada en el Jardín Botánico de Chapultepec, donde yo había gastado una fortuna en el banquete, mientras ellos criticaban cada detalle frente a sus amigos. La graduación de Carmen de la Universidad Iberoamericana, donde ella había insistido en que Eduardo y yo nos sentáramos en la fila de atrás para no opacar su momento. Los cumpleaños de mis 3 nietos, celebraciones a las que llegaba cargada de regalos caros, y me marchaba temprano porque siempre había alguna razón por la cual mi presencia se volvía incómoda. Cada fotografía me recordaba lo mismo. Yo era bienvenida cuando traía algo: dinero, regalos, soluciones a problemas financieros. Pero mi compañía por sí sola nunca había sido suficiente para mis propios hijos. El timbre sonó exactamente 1 hora después, con la puntualidad militar que Rodrigo había heredado de su padre. Abrí la puerta, y ahí estaban, mi hijo de 41 años, vestido con un traje Hugo Boss azul marino que yo le había regalado en su último cumpleaños, y mi nuera Lucía, impecable como siempre en su vestido de diseñador y sus zapatos Louboutin que costaban más que el salario mensual de mi empleada doméstica. «Hola, mamá», dijo Rodrigo, besándome en la mejilla con la misma frialdad con que saludaría a una conocida en una reunión de negocios. Lucía me ofreció una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa expresión perfectamente calibrada que había perfeccionado durante los 12 años que llevaba casada con mi hijo.
Pasen, por favor, les dije, notando cómo sus miradas evaluaban inmediatamente los cambios en la decoración, los nuevos arreglos florales que había mandado hacer la semana pasada, cualquier signo de gasto que pudieran cuestionar más tarde. Nos sentamos en la sala principal, donde Eduardo solía recibir a sus socios de negocios. Rodrigo ocupó el sillón favorito de su padre, un gesto que me pareció demasiado simbólico para ser casual. Lucía se acomodó en el sofá de terciopelo verde, cruzando las piernas con elegancia estudiada y sacando su teléfono para verificar algo que aparentemente era más importante que la conversación que estábamos a punto de tener. «Mamá», comenzó Rodrigo sin preámbulos, «hemos estado hablando sobre tu situación, mi situación, como si fuera una emergencia médica o un problema financiero que requería intervención externa. Como si yo, a los 67 años, hubiera perdido súbitamente la capacidad de manejar mi propia vida. ¿Mi situación?», repetí, sintiendo cómo mi voz adquiría ese tono defensivo que había aprendido a reconocer en los últimos meses. «¿A qué te refieres exactamente?». Lucía levantó la vista de su teléfono por primera vez desde que había llegado. «Elena, creemos que vivir sola en esta casa tan grande no es lo más conveniente para ti, especialmente considerando, bueno, tu edad y el hecho de que ya no tienes a Eduardo para cuidarte». La forma en que pronunció el nombre de mi esposo, como si fuera una inconveniencia que él hubiera muerto y me hubiera dejado viuda, me produjo una punzada de dolor en el pecho. Eduardo había sido muchas cosas: controlador, obsesivo con el trabajo, a veces distante, pero nunca me había hecho sentir como una carga, como un problema que necesitaba ser resuelto por otros. «Entiendo tu preocupación», respondí cuidadosamente, «pero me las estoy arreglando muy bien. Tengo a Consuelo que viene 3 veces por semana para limpiar. El jardinero se encarga del mantenimiento y el doctor Herrera viene a revisarme cada mes. No necesito que nadie me cuide». Rodrigo intercambió una mirada con su esposa, una de esas comunicaciones silenciosas que las parejas desarrollan después de años de matrimonio. Reconocí la expresión porque Eduardo y yo habíamos compartido la misma complicidad, antes de que el trabajo consumiera tanto de su atención que dejáramos de mirarnos realmente. «No es solo eso, mamá», continuó Rodrigo. «Es que creemos que sería mejor si te mudaras a un lugar más apropiado para esta etapa de tu vida. Hay residencias muy bonitas en las lomas, con gente de tu edad, actividades programadas, atención médica las 24 horas. Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas heladas. Una residencia, un asilo de ancianos disfrazado con nombres elegantes y precios exorbitantes, donde las familias llevaban a los padres que se habían vuelto inconvenientes para sus estilos de vida modernos. «Rodrigo», dije, luchando por mantener la compostura, «esta es mi casa. Aquí construí mi vida con tu padre. Aquí los crié a ustedes dos. Aquí tengo todos mis recuerdos. No voy a abandonarla para irme a morir entre extraños». «Nadie está hablando de morir, mamá», intervino Lucía con esa paciencia exagerada que se usa con niños pequeños o personas que han perdido la razón. «Solo estamos pensando en lo que es mejor para ti. Y francamente, mantener esta casa es un gasto enorme que podría evitarse». Ahí estaba la verdadera razón detrás de su preocupación súbita por mi bienestar. No era mi felicidad o mi seguridad lo que los motivaba, sino el dinero que yo estaba desperdiciando viviendo en la casa que mi esposo había pagado con 40 años de trabajo arduo. «Además», agregó Rodrigo, «hemos estado revisando las finanzas familiares con el contador de papá. Creemos que sería prudente establecer un fideicomiso para proteger el patrimonio familiar. Por tu propio bien, por supuesto. Por mi propio bien». Las palabras más peligrosas que existen cuando salen de la boca de un hijo que lleva 8 meses sin visitarte, que no estuvo presente durante las noches de insomnio que siguieron al funeral, que no te llamó ni una sola vez para preguntarte cómo estabas lidiando con la soledad que se instala en una casa demasiado grande para una sola persona. Sentí como algo se rompía dentro de mí en ese momento, algo que había estado sosteniendo mi fe en que, a pesar de todo, mis hijos me amaban y se preocupaban por mí. Pero mientras los observaba sentados en los muebles que su padre había comprado, en la casa donde habían crecido protegidos y queridos,
Planeando cómo despojarme de mi autonomía y mi hogar, comprendí que para ellos yo ya no era su madre. Era simplemente un obstáculo entre ellos y una herencia de 12 millones de pesos. Después de que se fueron, me quedé sentada en el mismo sillón durante horas, viendo cómo las sombras del atardecer se alargaban por el piso de mármol. Sus palabras resonaban en mi cabeza como el eco de una campana funeral: fideicomiso, residencia, por tu propio bien. Cada frase había sido cuidadosamente elegida para sonar como amor, pero yo conocía muy bien la diferencia entre preocupación genuina y ambición disfrazada. Me levanté lentamente y caminé hasta el estudio de Eduardo, donde él guardaba todos los documentos importantes en un archivero de roble que había mandado hacer especialmente para proteger los papeles de la humedad de la temporada de lluvias. Mis dedos temblaron ligeramente mientras buscaba entre las carpetas perfectamente organizadas, cada una etiquetada con la letra precisa de mi esposo: testamento, propiedades, inversiones, seguros. Encontré lo que buscaba en una carpeta marcada como historial familiar, gastos. Eduardo tenía la costumbre obsesiva de documentar cada peso que salía de nuestras cuentas, especialmente cuando se trataba de ayudar a nuestros hijos. Página tras página de recibos, transferencias bancarias, facturas pagadas. La evidencia meticulosa de 30 años de sacrificios económicos que mis hijos parecían haber olvidado convenientemente. La universidad privada de Rodrigo, 850,000 pesos. Carmen había estudiado en la misma institución, otros 780,000 pesos porque había cambiado de carrera 2 veces antes de decidirse por administración de empresas. Los gastos no habían terminado ahí. El MBA de Rodrigo en el Tecnológico de Monterrey, 450,000 pesos adicionales. La maestría en marketing de Carmen en Barcelona, 200,000 euros que habíamos convertido a pesos mexicanos con un tipo de cambio que nos había resultado muy desfavorable. Pero la educación había sido solo el comienzo. Recordé con claridad dolorosa el día que Rodrigo llegó a casa, recién graduado y lleno de sueños empresariales. Papá, mamá, había dicho con esa sonrisa encantadora que había heredado de Eduardo, tengo una oportunidad de oro. Un amigo de la universidad quiere que seamos socios en una consultoría. Solo necesito 500,000 pesos para mi parte de la inversión inicial. Eduardo había fruncido el ceño, siempre cauteloso con las inversiones arriesgadas, pero yo había intervenido. Es nuestro hijo, le había susurrado esa noche mientras nos preparábamos para dormir. Si no creemos en él, ¿quién lo hará? La consultoría había fracasado en menos de 2 años. Rodrigo nunca nos había devuelto el dinero, pero sí había aparecido 6 meses después con otra oportunidad de oro. Una franquicia de comida italiana que no podía fallar. Otros 300,000 pesos que se evaporaron junto con los sueños empresariales de mi hijo mayor. Carmen había sido más sutil en sus pedidos, pero no menos costosa. Nunca había pedido dinero directamente para negocios fallidos, pero sí había llegado con lágrimas en los ojos cuando su novio de turno la había dejado y necesitaba un cambio de aire. El viaje a Europa para encontrarse a sí misma había costado 180,000 pesos. Después vino el curso de diseño gráfico en Nueva York, porque había decidido que esa era su verdadera pasión. Otros 220,000 pesos. Luego el apartamento en La Condesa, porque vivir con nosotros no le permitía crecer como persona. Depósito, primer año de renta, y muebles habían sumado 350,000 pesos. Pero habían sido las bodas las que realmente habían puesto a prueba nuestras finanzas familiares. La boda de Rodrigo con Lucía había sido un espectáculo que ellos habían planificado, como si fuéramos millonarios de abolengo. El jardín botánico había costado una fortuna solo para la renta del espacio, pero Lucía había insistido en que era el único lugar en la ciudad que tenía la clase suficiente para una celebración de su nivel. El banquete para 400 invitados en el Hotel Four Seasons, 800,000 pesos. Las flores importadas de Holanda, porque las mexicanas no tenían la sofisticación que ella buscaba, 120,000 pesos. El vestido de novia diseñado especialmente por una costurera española, 85,000 pesos. Mamá,
me había dicho Rodrigo una semana antes de la boda. Sé que es mucho dinero, pero Lucía es la mujer de mi vida. Solo nos vamos a casar una vez, y queremos que sea perfecto. Eduardo había intentado objetar los gastos excesivos, pero yo había vuelto a interceder. Es nuestro hijo único varón, le había argumentado. Tenemos que darle la boda que se merece. Total de la boda: 1. 2 millones de pesos que Eduardo había pagado con una sonrisa forzada y yo había justificado como una inversión en la felicidad de nuestro hijo. La boda de Carmen, 2 años después, había sido igualmente costosa, aunque diferente en estilo. Ella había optado por una ceremonia bohemia en Tulum que había requerido trasladar a 200 invitados a la Riviera Maya, hospedarlos en hoteles de lujo durante 3 días, y organizar actividades que mantuvieran entretenidos a los invitados que habían hecho el viaje especialmente para celebrar su amor. El costo total había superado los 900,000 pesos, sin contar los regalos adicionales que habíamos dado a los novios para que compraran una casa en Playa del Carmen donde establecieron su vida marital. Pero las cifras que más me dolían al repasar esos documentos eran las pequeñas, las cotidianas, las que representaban años de llamadas telefónicas que comenzaban con «Mamá, tengo una pequeña emergencia», y terminaban con transferencias bancarias que sumaban miles de pesos cada mes. Las cuentas de teléfono de Rodrigo cuando había decidido que necesitaba el plan más caro para mantenerse conectado profesionalmente. 3,500 pesos mensuales durante 4 años. Los pagos del seguro de auto de Carmen porque no podía permitirse esa responsabilidad financiera adicional mientras establecía su carrera. 18,000 pesos anuales durante 6 años. Las cenas familiares en restaurantes de lujo que ellos elegían, pero que nosotros siempre terminábamos pagando porque era tradición que los padres invitaran. Encontré un recibo que me hizo detenerme y releer varias veces para asegurarme de que estaba interpretando correctamente los números. Carmen había necesitado tratamiento dental especializado, un procedimiento cosmético para blanquear y enderezar sus dientes, que su seguro no cubría porque se clasificaba como estético en lugar de médico. El costo, 45,000 pesos que Eduardo había pagado sin cuestionar, porque una sonrisa bonita era una inversión en el futuro profesional de nuestra hija. Recordé la conversación telefónica que había precedido ese pago. Carmen había llamado llorando, explicando que se sentía insegura en las juntas de trabajo, porque sus dientes no eran perfectos como los de sus colegas. «Mamá, tú no entiendes lo competitivo que es el mundo laboral ahora. La imagen lo es todo. Si no me arreglo los dientes, nunca voy a poder avanzar en mi carrera». Yo había convencido a Eduardo de hacer el pago esa misma tarde. 3 meses después, Carmen había renunciado a ese trabajo para abrir su propia agencia de marketing digital, una decisión que había tomado sin consultarnos y que había resultado en otros 6 meses pidiendo apoyo temporal mientras su negocio despegaba. Pero los gastos más dolorosos habían sido los relacionados con mis nietos. Rodrigo y Lucía habían decidido que sus hijos, Diego de 8 años y Sofía de 6, merecían la mejor educación que el dinero pudiera comprar. Los habían inscrito en el colegio suizo, donde las colegiaturas anuales ascendían a 180,000 pesos por niño. Es una inversión en su futuro, había explicado Rodrigo cuando nos había pedido que nos hiciéramos cargo de los pagos escolares. Ustedes saben lo importante que es la educación de calidad. Eduardo y yo habíamos asumido esos pagos sin cuestionarlos, sintiendo que era nuestro deber como abuelos asegurar que nuestros nietos tuvieran todas las oportunidades que pudiéramos proporcionarles. Las colegiaturas habían sido solo el comienzo. Uniformes especiales, útiles escolares importados, excursiones educativas a otros países, clases particulares de inglés, francés, piano y natación. Carmen, no queriendo ser menos, había inscrito a su hijo Mateo en actividades igualmente costosas. Clases de tenis en el Club de Golf México, 8,000 pesos mensuales. Clases de pintura en una academia especializada en arte infantil, 4,500 pesos mensuales. Campamentos de verano en Estados Unidos para exponerlo a diferentes culturas, 65,000 pesos cada temporada vacacional. Quiero que Mateo tenga todas las oportunidades que yo no tuve.
me había explicado Carmen cuando le había preguntado si tantas actividades no eran excesivas para un niño de 7 años. Ustedes nos dieron mucho, pero el mundo ha cambiado. Ahora los niños necesitan estar preparados para competir globalmente. Lo que más me lastimaba al revisar todos esos documentos no eran las cantidades. Eduardo había sido un hombre próspero y podíamos permitirnos ser generosos, sino la manera en que nuestros hijos habían llegado a ver nuestra ayuda como algo natural, como un derecho adquirido que no requería gratitud ni reconocimiento. Nunca habían preguntado si esos gastos representaban un sacrificio para nosotros. Nunca habían considerado que tal vez también teníamos sueños y deseos que habíamos postergado para poder cumplir los suyos. Nunca habían pensado que quizás nosotros también queríamos viajar, renovar la casa, o simplemente disfrutar del dinero que Eduardo había trabajado tanto para acumular. Encontré al final del archivo una hoja suelta con cálculos en la letra de Eduardo. Había sumado todos los gastos relacionados con nuestros hijos durante los últimos 10 años. 4.8 millones de pesos, casi la mitad de los ahorros que habíamos acumulado durante toda nuestra vida de trabajo. Al pie de la página, Eduardo había escrito una nota que me partió el corazón. Elena, si algo me pasa, no dejes que se aprovechen de ti. Ya dimos suficiente. Mi esposo había sabido, incluso antes de morir, que nuestros hijos verían su muerte como una oportunidad en lugar de como una pérdida. Había previsto que su herencia sería más importante para ellos que su dolor, que sus ahorros les importarían más que su llanto. Cerré la carpeta y me recosté en la silla de Eduardo, respirando el aroma de su colonia que aún persistía en el cuero del respaldo. Por primera vez desde su muerte, no lloré por extrañarlo. Lloré por haber sido tan ciega, tan ingenua, tan desesperadamente necesitada de mantener la ilusión de que nuestros hijos nos amaban incondicionalmente. Lloré porque había comenzado a entender que su visita de esta mañana no había sido motivada por preocupación maternal, había sido una inspección previa al despojo. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina emocional donde cada sonido del teléfono me hacía saltar del susto. No sabía si esperaba que Rodrigo y Lucía llamaran para disculparse por la frialdad de su propuesta, o si temía que lo hicieran para presionarme nuevamente sobre esa maldita residencia de ancianos. El miércoles por la mañana, mientras regaba las orquídeas del invernadero que Eduardo había construido en el jardín trasero, sonó mi teléfono. Carmen aparecía en la pantalla con esa foto sonriente que me había enviado desde su luna de miel en Grecia, cuando aún creía que el matrimonio solucionaría todas sus inseguridades. «Hola, mami». Su voz sonaba extrañamente dulce, como cuando era niña y quería convencerme de que le comprara algo que estaba fuera de nuestro presupuesto. «¿Cómo estás? Te he estado pensando mucho». Me sequé las manos en el delantal y me senté en el banco de hierro forjado que Eduardo había colocado entre las bugambilias. «Estoy bien, hija. ¿Cómo están Mateo y tú?» «Ay, mami. Pues justamente por eso te hablo». Su tono cambió sutilmente, adquiriendo esa cadencia que había aprendido a reconocer como el preludio de una petición. «Mateo necesita anteojos nuevos. Los que tiene ya no le sirven y el oftalmólogo dice que si no se los cambiamos pronto, puede afectar su rendimiento escolar». Anteojos. Un gasto relativamente menor comparado con las cifras que había estado revisando en los archivos de Eduardo, pero algo en la manera en que Carmen lo planteaba me hizo pausar. «¿Y cuánto cuestan?» «Bueno, como son especiales para niños, y el doctor recomienda los lentes progresivos para corregir el problema completamente, son como 15,000 pesos. Pero tú sabes que la salud de Mateo no tiene precio. 15,000 pesos. Por anteojos para un niño de 7 años. Recordé que los míos, que usaba para leer, habían costado 1,200 pesos en una óptica del centro y funcionaban perfectamente bien. «Carmen», dije cuidadosamente, ¿ya revisaste con tu seguro médico? Estos gastos suelen estar cubiertos parcialmente. «Ay, mami, ya sabes cómo son los seguros. Dicen que solo cubren lo básico, y lo básico no es suficiente para mi hijo. Además, con los problemas económicos que estamos teniendo en el negocio, ahí estaba de nuevo. Los eternos problemas económicos,
que parecían surgir cada vez que necesitaban dinero para algo que consideraban esencial, pero que no podían justificar como prioridad en su presupuesto familiar. ¿Qué problemas económicos?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería conocer la respuesta. Bueno, no quería preocuparte, pero las cosas han estado muy difíciles con la agencia. Los clientes no están pagando a tiempo, y tuvimos que invertir en equipo nuevo para mantenernos competitivos. Roberto y yo hemos estado cubriendo los gastos de la casa con tarjetas de crédito. Roberto, su esposo, trabajaba como contador en una empresa mediana y tenía un salario estable que debería ser más que suficiente para mantener a una familia de 3 personas. Pero Carmen siempre había tenido ideas grandiosas sobre el estilo de vida que se merecía. Y aparentemente había convencido a Roberto de que era normal vivir por encima de sus posibilidades mientras establecían su negocio. Carmen, tal vez necesitas reconsiderar los gastos de la agencia si están afectando el presupuesto familiar. Mami, no entiendes cómo funciona un negocio. Tienes que invertir para crecer. Papá siempre lo decía. Y ahora que él ya no está aquí para darnos consejos, su voz se quebró ligeramente, usando el dolor de la pérdida de Eduardo como herramienta emocional. El silencio se extendió entre nosotras, mientras yo procesaba la manipulación tan hábil que acababa de presenciar. Carmen había logrado en menos de 5 minutos transformar una petición de dinero para anteojos caros en un alegato sobre la supervivencia de su negocio, y un recordatorio de que yo era una viuda que debería sentirse agradecida de que sus hijos aún la necesitaran para algo. Te transfiero el dinero mañana, dije finalmente, odiándome por ceder pero no teniendo la energía emocional para una confrontación. Ay, mami, eres la mejor. Te prometo que cuando el negocio se estabilice, te vamos a devolver todo. Ya verás que pronto las cosas van a cambiar. Colgó después de darme besos por el teléfono y prometerme que pronto me visitarían para ponernos al día. Esa tarde, mientras transfería los 15,000 pesos desde mi computadora, me di cuenta de que no recordaba la última vez que Carmen había venido a visitarme sin necesitar algo. ¿Cuándo había sido la última vez que habíamos tenido una conversación sobre mis sentimientos, mis preocupaciones, mi proceso de duelo? ¿Cuándo había preguntado ella por mi salud, por mis planes, por mis sueños para esta nueva etapa de mi vida? El jueves llegó acompañado de una llamada de Rodrigo que confirmó mis peores sospechas sobre las verdaderas intenciones de la familia. Mamá, hablé con Carmen y me contó que le ayudaste con los anteojos de Mateo. Eso me hizo pensar que tal vez no entendiste bien nuestra propuesta del lunes. ¿Tu propuesta? Lo del fideicomiso, mamá. Lo de la residencia. No era una sugerencia. Es algo que realmente necesitamos hacer pronto, para protegerte. La palabra protegerte sonó como una amenaza velada. Rodrigo, no necesito que me protejan. Estoy perfectamente capaz de manejar mis propias finanzas. Mira, mamá, sé que te sientes independiente, pero la realidad es que a tu edad es muy fácil que alguien se aproveche de ti. Hay muchos estafadores que se especializan en viudas solitarias con dinero. Viudas solitarias con dinero. Como si yo fuera una estadística, un blanco fácil, una mujer vulnerable que necesitaba que sus hijos varones tomaran control de su vida antes de que cometiera alguna estupidez financiera. ¿Y quién me va a estafar, Rodrigo? ¿El jardinero que lleva 15 años cuidando esta casa? ¿Consuelo, que ha sido como una hermana para mí? ¿El doctor Herrera, que era amigo íntimo de tu padre? No necesariamente ellos, pero pueden aparecer otras personas. Hombres mayores que buscan mujeres con patrimonio, falsos asesores financieros, vendedores de seguros fraudulentos. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Rodrigo estaba alertándome sobre personas que podrían intentar apropiarse de mi dinero, mientras él mismo y su hermana habían estado haciendo exactamente eso durante años, solo que de manera más sutil y socialmente aceptable. Además, continuó, tienes que pensar en nosotros. Si algo te pasa y no tienes todo en orden, vamos a tener problemas legales tremendos para hacer cumplir tus deseos. Mis deseos. Como si él tuviera alguna idea de cuáles eran mis deseos reales, más allá de financiar su estilo de vida. ¿Qué clase de problemas legales? Bueno, el testamento de papá es claro, pero los impuestos sucesorios pueden ser complicados.
Si el patrimonio está en tu nombre cuando mueras, vamos a perder una fortuna en pagos al SAT. Pero si establecemos el fideicomiso ahora, podemos estructurar las cosas de manera que sea más eficiente fiscalmente. Ahí estaba la verdad desnuda. No estaban preocupados por mi bienestar o mi seguridad. Estaban preocupados por los impuestos que tendrían que pagar cuando yo muriera, por la posibilidad de que el gobierno se quedara con una parte de su herencia. Rodrigo, no voy a morir mañana. Tengo 67 años, no 97. Pero mamá, nadie sabe cuándo. Mira, después de lo que pasó con papá, Eduardo había muerto de un infarto fulminante a los 71 años, completamente inesperado para todos nosotros. Rodrigo estaba usando la muerte súbita de su padre como argumento para convencerme de que entregara control de mi patrimonio antes de que algún evento imprevisto arruinara sus planes financieros. Rodrigo, necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo para qué, mamá? Entre más tiempo pase, más riesgos corremos todos. Mira, ya hablé con el abogado de la familia y puede preparar todos los documentos esta semana. Solo necesitas firmar. Solo necesitas firmar. Como si transferir el control de 12 millones de pesos fuera tan simple como autorizar una compra en línea. ¿Ya hablaste con el abogado sin consultarme? Bueno, sí, porque quería asegurarme de que todo fuera legal y transparente. No hay nada escondido aquí, mamá. Todo va a estar muy claro en los documentos. Colgué sin despedirme, con las manos temblando de una ira que no había sentido en años. Rodrigo había ido a consultar con abogados sobre mi dinero sin mi conocimiento ni consentimiento. Había asumido que yo aceptaría sus condiciones sin cuestionamiento, que firmaría documentos que ni siquiera había visto porque él me aseguraba que era lo mejor para todos. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa a oscuras, tocando los muebles que Eduardo y yo habíamos elegido juntos, mirando las fotografías de viajes que habíamos hecho antes de que nuestros hijos se convirtieran en el centro exclusivo de nuestras vidas y nuestro presupuesto. Encontré una caja en el armario de Eduardo que no había revisado desde su muerte. Contenía cartas que él había guardado de épocas anteriores de nuestro matrimonio, cuando aún escribíamos pequeñas notas románticas y las dejábamos en lugares donde el otro las encontraría por sorpresa. Entre esas cartas encontré algo que me hizo detenerme. Un sobre dirigido a mí, con fecha de apenas 3 meses antes de que Eduardo muriera. Elena, decía la carta con su letra familiar, si estás leyendo esto es porque algo me pasó y tú estás enfrentándote sola a decisiones que nunca imaginamos que tendrías que tomar. Quiero que sepas que he estado observando a nuestros hijos estos últimos años, y me preocupa la manera en que te van a tratar cuando yo no esté aquí para protegerte. No permitas que te convenzan de que no puedes manejar tu propia vida. Eres más fuerte e inteligente de lo que ellos quieren hacerte creer. El dinero que trabajé tanto por acumular es tuyo, no de ellos. Úsalo para ser feliz, no para comprar su amor. La carta terminaba con una postdata que me rompió el corazón. Perdóname por no haber sido más firme con ellos cuando tenía la oportunidad. Perdóname por haber permitido que se acostumbraran a vernos como una fuente inagotable de recursos en lugar de como sus padres. Eduardo había sabido. Había visto lo que yo me había negado a reconocer, y había muerto llevándose la culpa de no haber hecho nada para cambiarlo. Me senté en el piso del armario, rodeada de sus camisas que aún olían a su loción, sosteniendo esa carta como si fuera un talismán contra la manipulación de mis propios hijos. Por primera vez desde su muerte, no me sentí sola. Sentí que Eduardo estaba conmigo, dándome permiso para hacer lo que una parte de mí había querido hacer durante años, decir que no. Después de colgar con Carmen, me quedé inmóvil en la cocina durante varios minutos, sintiendo cómo algo fundamental había cambiado dentro de mí. No era solo enojo lo que sentía, era una claridad extraña, como si hubiera estado viendo mi vida a través de un cristal empañado y alguien finalmente lo hubiera limpiado. Miré el reloj. Las 10 de la mañana. Rodrigo y Carmen llegarían a las 6. Tenía 8 horas para decidir exactamente qué les iba a decir. Pero por primera vez en meses, no sentía ansiedad por la confrontación que se avecinaba. Sentía algo que había olvidado que existía. Determinación. Salí al jardín y caminé entre las plantas que Eduardo había cuidado con tanto cariño.
Las rosas que él podaba cada domingo después de misa estaban en plena floración, sus pétalos rojos brillando bajo el sol matutino. Me senté en el banco donde solíamos tomar café las mañanas de fin de semana, cuando nuestros hijos eran pequeños, y nuestra única preocupación era si tendríamos suficiente dinero para las vacaciones de verano. Saqué mi teléfono y marqué un número que había estado evitando llamar durante meses. «¿Elena?» La voz de mi hermana Beatriz sonaba sorprendida. «¿Estás bien? Hace tanto que no hablamos». Beatriz vivía en Guadalajara con su familia. Éramos muy cercanas antes de que Eduardo muriera, pero después del funeral había dejado de contestar sus llamadas, porque cada conversación me recordaba todo lo que había perdido. Ella tenía un matrimonio sólido, hijos que la visitaban regularmente sin pedir dinero, una vida que funcionaba de la manera en que yo había imaginado que funcionaría la mía. «Betty, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo». «Por supuesto». «¿Qué pasa? ¿Tus hijos te piden dinero constantemente?» Hubo una pausa. «Elena, ¿está todo bien? Solo respóndeme, por favor». «Bueno, ocasionalmente, cuando tienen una emergencia real. Pero no constantemente». «¿Por qué me preguntas eso? ¿Y cuándo fue la última vez que te visitaron sin necesitar algo?» «Luis y Mariana vinieron el domingo pasado solo para comer conmigo. De hecho, ellos cocinaron. Mariana trajo los ingredientes para hacer mole, y Luis se encargó de las tortillas. Nos quedamos toda la tarde platicando. Sentí una punzada de dolor en el pecho. No podía recordar la última vez que Rodrigo o Carmen habían venido a mi casa solo para pasar tiempo conmigo, mucho menos trayendo comida o cocinando para mí. «Elena, ¿qué está pasando? Suenas muy triste». Le conté todo. Los años de apoyo financiero constante, las transferencias automáticas que ni siquiera sabía que existían, la propuesta del fideicomiso, las acusaciones de incompetencia mental cuando decidí establecer límites. Beatriz me escuchó sin interrumpir, solo haciendo pequeños sonidos de comprensión que me confirmaban que no estaba loca, que mi percepción de la situación no estaba distorsionada por el dolor o la paranoia. «Elena», dijo finalmente, «esto que me describes no es normal. Mis hijos me ayudan a mí más de lo que yo los ayudo a ellos. Cuando cumplí 60, Luis insistió en pagarme un viaje a Europa que yo había mencionado que quería hacer. Mariana me lleva al doctor cuando tengo citas porque dice que no quiere que maneje sola por la ciudad. ¿Y nunca te han sugerido que te mudes a una residencia? ¿Una residencia? ¿Estás loca? Luis me está ampliando la casa para que tenga un departamento independiente pero conectado al suyo. Dice que cuando sea más mayor, va a querer estar cerca para cuidarme, pero que por ahora quiere que mantenga mi privacidad. La diferencia entre nuestras situaciones era tan marcada que me resultaba dolorosa. Los hijos de Beatriz la trataban como una persona valiosa cuya compañía disfrutaban y cuyo bienestar les importaba genuinamente. Mis hijos me trataban como una fuente de recursos que había comenzado a funcionar mal y necesitaba ser reparada o reemplazada. «Betty, ¿crees que soy una mala madre?» «Elena, eres la madre más generosa que conozco. El problema no es que seas mala madre. El problema es que fuiste demasiado buena madre. Y tus hijos se acostumbraron a que les dieras todo sin que ellos tuvieran que dar nada a cambio». Después de colgar con Beatriz, tomé una decisión que habría sido impensable para mí una semana antes. Fui a mi habitación, me bañé con calma, me puse un vestido azul que Eduardo me había regalado para nuestro último aniversario y que no había usado desde su muerte, y me maquillé por primera vez en meses. Salí de la casa sin dejar ninguna nota, sin avisar a nadie a dónde iba. Manejé hasta el centro de Coyoacán, un barrio que Eduardo y yo solíamos visitar cuando éramos novios, antes de que las responsabilidades familiares y los hijos convirtieran nuestras salidas en eventos logísticos que requerían planificación exhaustiva y presupuestos calculados al centavo. Caminé por las calles empedradas, observando a las parejas jóvenes que se tomaban fotos frente a la casa azul de Frida Kahlo, escuchando a los músicos callejeros que tocaban canciones de José Alfredo Jiménez, con una pasión que me recordó por qué solía amar tanto la música mexicana. Compré flores frescas en el mercado de artesanías, gladiolas amarillas que brillaban como pequeños soles,
sin preguntarme si eran demasiado caras o si constituían un gasto innecesario. Entré a un café que no conocía y pedí un capuchino con un pedazo de pastel de 3 leches, sentándome en una mesa junto a la ventana donde podía observar el movimiento de la plaza. El mesero, un joven con sonrisa amable y acento del interior del país, me preguntó si estaba esperando a alguien. No, le dije, sorprendiéndome por lo liberador que sonaba esa palabra. Estoy sola. Por primera vez en años, estar sola no se sentía como un castigo o una circunstancia lamentable que debía ser corregida lo antes posible. Se sentía como una elección, como libertad. Mientras comía mi pastel, que estaba delicioso y no me hizo sentir culpable por las calorías o el gasto, observé a las familias que pasaban por la plaza. Abuelos cargando nietos, padres empujando carriolas, adolescentes tomados de la mano experimentando con el primer amor. Todas esas personas tenían relaciones que funcionaban de manera natural, sin la tensión constante que caracterizaba mis interacciones con mis propios hijos. Saqué mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de Rodrigo y 5 mensajes de WhatsApp de Carmen preguntando dónde estaba. No respondí ninguno. En lugar de eso, llamé a mi doctor. Doctor Herrera, habla Elena Vázquez. ¿Tendría tiempo para verme esta semana? No es una emergencia, pero me gustaría hacerme un chequeo general. Por supuesto, Elena. ¿Todo está bien? ¿Cómo has estado desde la última vez que nos vimos? Honestamente, doctor, mejor de lo que he estado en meses. Pero quiero asegurarme de que mi salud esté perfecta. Mis hijos han comenzado a sugerir que tal vez no soy competente para manejar mis propios asuntos, y quiero tener documentación médica que demuestre lo contrario. El doctor Herrera había conocido a Eduardo desde la universidad y había sido testigo de nuestro matrimonio y la crianza de nuestros hijos. Su silencio al otro lado de la línea me confirmó que entendía perfectamente las implicaciones de mi petición. Elena, ¿hay algo que necesites contarme sobre tu situación familiar? Nada médico, doctor. Solo quiero tener toda la documentación necesaria para demostrar que estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas. Ma, te veo el miércoles a las 10. Y Elena, si necesitas que alguien testifique sobre tu competencia mental, puedes contar conmigo. Después de la llamada, me quedé sentada en el café hasta que comenzó a atardecer. Leí las noticias en mi teléfono, observé a la gente pasar, dejé que mis pensamientos vagaran sin la presión constante de resolver problemas familiares o planificar la próxima transferencia bancaria. Cuando finalmente regresé a casa, eran las 7:30. El auto de Rodrigo estaba estacionado frente a la casa, y a través de las ventanas podía ver figuras moviéndose en la sala. Habían usado su llave para entrar, asumiendo que tenían derecho a estar en mi casa independientemente de si yo estaba presente o había dado permiso. Respiré profundamente, toqué la carta de Eduardo en mi bolsillo y entré a mi propia casa como si fuera una extraña visitando territorio hostil. ¡Mamá! Rodrigo se levantó inmediatamente del sillón de su padre. ¿Dónde estabas? Te estuvimos llamando durante horas. Estábamos preocupadísimos. Carmen estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos de llorar, sosteniendo un pañuelo como si fuera un accesorio teatral. Mami, pensamos que te había pasado algo. Cuando no contestabas el teléfono, salí, dije simplemente, colocando las gladiolas en un florero que saqué del gabinete de la cocina. Fui a Coyoacán, comí en un café, disfruté de la tarde. Pero mamá, Rodrigo sonaba genuinamente desconcertado. No nos dijiste que ibas a salir. No sabíamos dónde estabas. La expectativa implícita en su tono me resultó reveladora. Aparentemente, mis hijos creían que tenían derecho a conocer mi paradero en todo momento, que mi autonomía como adulta independiente estaba sujeta a su aprobación y supervisión. Rodrigo, tengo 67 años, no 17. No necesito pedir permiso para salir de mi propia casa. No es eso, mamá. Es solo que con todo lo que está pasando, con las decisiones extrañas que has estado tomando, ahí estaba otra vez. Cualquier comportamiento que ellos no esperaran o no aprobaran se clasificaba automáticamente como extraño o preocupante. ¿Qué tiene de extraño que una mujer viuda decida disfrutar de una tarde sola en el centro histórico? Carmen se incorporó en el sofá. Mami, lo extraño no es eso.
Lo extraño es que de repente estés actuando como si nosotros fuéramos tus enemigos, como si todo lo que hemos hecho durante años para mantener unida a esta familia no significara nada para ti. ¿Qué han hecho exactamente para mantener unida a esta familia? La pregunta los dejó mudos por un momento. Se miraron entre ellos, claramente sin haberse preparado para tener que articular sus contribuciones familiares, más allá de existir y necesitar apoyo financiero. Bueno, dijo Rodrigo finalmente, hemos estado aquí para ti después de la muerte de papá. ¿Cuándo exactamente han estado aquí para mí? Mamá, venimos a visitarte. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron sin necesitar dinero o sin querer discutir mis finanzas? Otro silencio incómodo. Mami, Carmen intentó un enfoque diferente. Entendemos que estés pasando por un momento difícil. El duelo puede afectar el juicio de las personas. Por eso creemos que es importante que tengas apoyo profesional para tomar decisiones importantes. Apoyo profesional. Una manera elegante de decir que querían quitarme el control de mi propio dinero, porque consideraban que el dolor por la muerte de mi esposo me había vuelto mentalmente incompetente. Carmen, mañana tengo cita con el doctor Herrera para un examen médico completo, incluyendo evaluación de mis facultades mentales. ¿Te tranquilizaría saber que estoy en perfecta salud mental? La expresión de pánico que cruzó por sus rostros me confirmó que mi salud mental no era realmente su preocupación. Su preocupación era que un médico independiente confirmara mi competencia, lo cual complicaría enormemente sus planes de establecer tutela sobre mi patrimonio. Mamá, dijo Rodrigo cuidadosamente, no creemos que necesites un examen médico. Solo creemos que necesitas tiempo para procesar todo lo que ha pasado. Ya tuve tiempo. 8 meses de tiempo. Y he llegado a algunas conclusiones muy claras. Me senté en la silla que había sido mía durante todas las reuniones familiares de los últimos 20 años, pero por primera vez me sentí como si realmente fuera mía. La primera conclusión es que ustedes no me visitan porque me amen o porque disfruten mi compañía. Me visitan porque necesitan algo de mí. Eso no es cierto, protestó Carmen. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy durmiendo? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste a cenar simplemente porque querías pasar tiempo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me trajiste flores sin haber pedido dinero antes o después de la visita? No pudieron responder porque ambos sabíamos que la respuesta era nunca. La segunda conclusión, continué, es que han convertido su relación conmigo en una transacción comercial. Ustedes proporcionan presencia física mínima, y yo proporciono soporte financiero máximo. Mamá, eso es una exageración terrible, dijo Rodrigo. ¿Es una exageración? Durante los últimos 10 años, ¿cuánto dinero han recibido de su padre y de mí? ¿Y cuánto dinero me han dado ustedes a mí? Otra vez, silencio. La tercera conclusión es que su propuesta del fideicomiso no tiene nada que ver con protegerme, y todo que ver con proteger su herencia futura de cualquier decisión que yo pueda tomar sobre mi propio dinero. Mamá, eso no es justo. Carmen comenzó a llorar otra vez. Solo queremos asegurarnos de que estés cuidada. Si quisieran asegurarse de que estoy cuidada, me visitarían cuando estoy enferma, me acompañarían a las citas médicas, me preguntarían sobre mis planes y mis sueños para esta etapa de mi vida, pero lo único que les interesa es controlar mi dinero. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde las rosas de Eduardo seguían floreciendo hermosamente. La cuarta y última conclusión es que ya no voy a permitir que me traten como si fuera una máquina dispensadora de dinero. Cuando me volteé para mirarlos, vi algo en sus rostros que nunca antes había visto dirigido hacia mí. Miedo. No miedo por mi bienestar o mi felicidad, sino miedo de que su fuente de ingresos hubiera desarrollado voluntad propia. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, cargado de una tensión que nunca antes había existido en esta sala. Rodrigo y Carmen se miraron con esa comunicación silenciosa que había presenciado tantas veces, pero ahora podía leer claramente el mensaje que se transmitían. Necesitaban una estrategia diferente. Mamá. Rodrigo se aclaró la garganta y adoptó el tono condescendiente que usaba en sus juntas de trabajo cuando tenía que explicar conceptos complejos a clientes que consideraba poco sofisticados.
Creo que hay un malentendido fundamental aquí. Nosotros no vemos tu dinero como nuestro dinero. Solo estamos preocupados por tu seguridad financiera. Mi seguridad financiera, repetí lentamente. ¿Sabes cuánto dinero tengo, Rodrigo? Bueno, no exactamente. Pero papá mencionó que habían ahorrado 12.400.000 pesos en inversiones líquidas, más esta casa, que vale aproximadamente 8 millones, más las rentas de los 2 departamentos que tu padre compró como inversión, que generan 45.000 pesos mensuales. Los números flotaron en el aire como una confesión. Vi cómo sus ojos se agrandaron ligeramente al escuchar las cifras específicas. Durante todos estos años, habían sabido que éramos prósperos, pero probablemente nunca habían calculado exactamente cuán prósperos. ¿Cuál es exactamente la amenaza a mi seguridad financiera? Continué. ¿Que gaste todo mi patrimonio en pasteles de 3 leches? ¿Que algún estafador me convenza de invertir en acciones de una empresa fantasma? ¿O que decida hacer algo radical como viajar a Europa o renovar la casa sin pedirles permiso? Carmen se incorporó en el sofá, secándose los ojos con el pañuelo que había estado usando como apoyo dramático. Mami, no se trata solo del dinero. Se trata de que estás cambiando de una manera que nos asusta. La mamá que conocemos nunca nos habría hablado así. ¿La mamá que conocen? La frase me salió con más amargura de la que había planeado. ¿Te refieres a la mamá que nunca decía no? ¿La mamá que pagaba todo sin cuestionar? ¿La mamá que se sentía agradecida de que ustedes la visitaran incluso cuando solo venían por dinero? No es cierto que solo venimos por dinero, protestó Rodrigo, pero su protesta sonó hueca incluso para él. Rodrigo, pruébamelo. Quédense a cenar esta noche. Sin hablar de dinero, sin mencionar el fideicomiso, sin sugerir cambios en mi vida. Solo quédense porque quieren pasar tiempo con su madre viuda. La invitación los tomó completamente desprevenidos. Vi cómo intercambiaron otra mirada rápida, y la pausa que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Tenían otras cosas que hacer, otras prioridades más importantes que cenar con la mujer que había dedicado 30 años de su vida a criarlos. Mamá, nos encantaría, pero Lucía está esperando que regrese para ayudar con la tarea de los niños. Mintió Rodrigo con una facilidad que me hizo preguntarme cuántas veces había mentido antes, y yo había sido demasiado ingenua para notarlo. Y yo quedé de ver a Roberto para revisar unos contratos del negocio, agregó Carmen. Por supuesto. Siempre había algo más importante, más urgente, más valioso de su tiempo que compartir una comida con la mujer que les había dado la vida. Entiendo, dije, sintiendo cómo una calma extraña se instalaba en mi pecho. Entonces supongo que esta conversación ha terminado. ¿Cómo que ha terminado? Rodrigo sonaba alarmado. Mamá, no hemos resuelto nada. Todavía necesitamos hablar sobre el fideicomiso, sobre la casa, sobre tu futuro. Mi futuro, repetí, caminando hacia el escritorio de Eduardo, donde guardaba documentos importantes. Rodrigo, Carmen, siéntense. Hay algo que necesito mostrarles. Saqué una carpeta que había preparado esa mañana después de mi conversación con el banco. Contenía impresiones de todos los movimientos financieros de los últimos 5 años. Cada transferencia, cada pago, cada préstamo que nunca había sido devuelto. Durante los últimos 5 años, comencé, colocando los documentos en la mesa de centro donde pudieran verlos, ustedes han recibido de su padre y de mí un total de 2.800.000 pesos. Carmen se inclinó para ver los papeles, su rostro palideciendo mientras reconocía las fechas y las cantidades. Esto incluye las transferencias mensuales automáticas que aparentemente Eduardo estableció sin mi conocimiento, los pagos de emergencias, las contribuciones a gastos educativos de mis nietos y los préstamos para sus respectivos negocios que nunca fueron reembolsados. Rodrigo tomó una de las hojas y la estudió como si fuera un documento legal que pudiera desafiar en los tribunales. Mamá, estos no fueron regalos, fueron inversiones familiares, ayudas que nosotros... ¿Que ustedes qué? Lo interrumpí. ¿Que ustedes habían acordado devolver algún día? ¿Cuándo exactamente planeaban hacer eso? ¿Después de mi muerte? Mamá, no tienes que hablar así. Carmen había comenzado a llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas me parecían calculadas, estratégicas.
Nosotros sabíamos que algún día tendríamos que contribuir a tu cuidado cuando fueras mayor. Mi cuidado cuando fuera mayor. La frase me resultó fascinante. ¿Te refieres al cuidado en una residencia de ancianos lejos de mi casa, rodeada de extraños, mientras ustedes viven en las casas que les ayudé a comprar con el dinero que trabajé 40 años para ahorrar? No estamos diciendo que tengas que irte mañana. Rodrigo intentó un tono más conciliador. Solo estamos planificando para el futuro, para cuando realmente necesites cuidado especializado. ¿Y quién va a decidir cuándo necesito ese cuidado especializado? ¿Ustedes? ¿Basándose en qué criterios médicos o psicológicos? No tenían respuesta porque ambos sabíamos que sus criterios no tenían nada que ver con mi bienestar y todo que ver con su conveniencia. Me dirigí al mueble donde Eduardo guardaba sus licores especiales y saqué una botella de tequila añejo que había estado reservando para una ocasión especial. Serví un vaso pequeño y me lo tomé de un trago, sintiendo cómo el licor calentaba mi garganta y me daba el valor final que necesitaba. «Hay algo más que necesitan saber», dije, regresando a mi silla con la botella en la mano. «Ayer cambié mi testamento». La reacción fue inmediata y reveladora. Rodrigo se puso de pie de un salto como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y Carmen dejó escapar un grito ahogado que sonó más como un lamento financiero que como preocupación filial. «¿Cambiaste tu testamento sin consultarnos?» Rodrigo parecía genuinamente indignado, como si mi muerte y mis últimas voluntades fueran asuntos que requerían su aprobación previa. «Rodrigo, es mi testamento. No necesito consultar con mis beneficiarios cómo quiero disponer de mis propios bienes». «Pero mamá». Carmen se secó los ojos y su voz adoptó un tono de pánico que no había escuchado desde que era niña. «Nosotros somos tu familia. Somos tus hijos. ¿A quién más le vas a dejar todo?» La pregunta reveló la suposición fundamental que había estado operando en sus mentes durante años, que mi patrimonio era esencialmente suyo, que yo era simplemente la administradora temporal de una herencia que les correspondía por derecho de nacimiento. «A ustedes», dije calmadamente, disfrutando de ver cómo el alivio comenzaba a relajar sus rostros tensos. «Pero con condiciones». «¿Qué clase de condiciones?» «Primer condición. No heredarán nada hasta que devuelvan el dinero que han recibido durante los últimos 5 años. Los 2.800.000 pesos, con intereses calculados a la tasa bancaria promedio». Carmen se dejó caer hacia atrás en el sofá como si hubiera recibido un golpe físico. «Mami, eso es imposible. No tenemos esa cantidad de dinero disponible. Entonces tendrán que encontrar la manera de conseguirla. Así como yo tuve que encontrar la manera de conseguir todo el dinero que les he dado durante años. Segunda condición», continué antes de que pudieran objetar. «Durante los próximos 2 años, antes de mi muerte eventual, deben visitarme al menos una vez por semana. No para pedirme dinero, no para discutir finanzas, no para supervisar mi vida, para pasar tiempo conmigo porque soy su madre y me aman». «Pero mamá». Rodrigo parecía estar calculando mentalmente su calendario. «Entre el trabajo y los niños y... ¿Van a decirme que no tienen 2 horas a la semana para visitar a su madre viuda? No es eso. Es solo que... Tercera condición. Cada uno de ustedes debe escribirme una carta explicándome qué significo para ustedes, más allá de mi capacidad de resolver sus problemas financieros. Quiero saber si me conocen como persona, si recuerdan algo de mi vida antes de convertirme en su madre, si tienen algún interés en mis pensamientos, mis sueños, mis miedos que no estén relacionados con el dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis hijos se miraron como si les hubiera pedido que resolvieran un problema de física cuántica. «Y la cuarta y última condición», dije, sirviéndome otro trago de tequila porque sabía que iba a necesitarlo. «Si cualquiera de ustedes vuelve a sugerir que no soy competente para manejar mi propia vida, si vuelven a mencionar residencias de ancianos o fideicomisos o cualquier forma de quitarme control sobre mis decisiones, pierden automáticamente cualquier derecho a herencia». Me levanté y caminé hasta la ventana, dándoles la espalda mientras procesaban lo que acababa de escuchar. «Mamá». La voz de Carmen sonaba pequeña, como la de la niña que había sido 30 años atrás. «¿Realmente nos odias tanto?». Me volteé para mirarla.
Esta mujer de 35 años que seguía esperando que yo resolviera sus problemas y validara sus decisiones, que había interpretado mi establecimiento de límites como evidencia de odio. Carmen, no las odio, pero tampoco voy a seguir permitiendo que me falten al respeto. ¿Cómo te hemos faltado al respeto?, preguntó Rodrigo con genuina confusión. La pregunta me dejó sin palabras por un momento. Después de todo lo que habíamos discutido, después de todas las evidencias que había presentado, Rodrigo realmente no entendía cómo su comportamiento constituía una falta de respeto. Rodrigo, dije finalmente, trataron de quitarme mi casa, mi dinero y mi autonomía, porque decidieron que yo no era suficientemente competente para manejar mi propia vida. Ustedes, que han necesitado mi ayuda financiera durante años para mantener sus estilos de vida, decidieron que yo necesitaba supervisión. Pero era por tu propio bien, insistió Carmen. No, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Era por su propio bien, para asegurar su herencia futura y eliminar el riesgo de que yo gastara su dinero en mi propia felicidad. Caminé hacia la puerta principal y la abrí, una señal clara de que la conversación había terminado. Tienen un mes para decidir si quieren cumplir mis condiciones o si prefieren considerar esta la última conversación que tendremos como familia. Rodrigo y Carmen se levantaron lentamente, claramente desconcertados por la velocidad con que habían perdido control de la situación. En sus rostros podía ver cálculos mentales, estrategias formándose, planes para recuperar la influencia que habían ejercido sobre mí durante años. Pero también podía ver algo que nunca antes había estado presente en nuestras interacciones. Respeto. No el amor que había estado buscando desesperadamente, pero sí respeto por alguien que había demostrado ser más fuerte de lo que habían anticipado. «Mamá», dijo Rodrigo en la puerta, «esperamos que reconsideres algunas de estas decisiones cuando hayas tenido tiempo para pensar con más claridad». «Rodrigo», respondí, tocando la carta de Eduardo en mi bolsillo. Nunca en mi vida he pensado con más claridad que ahora. Los vi caminar hacia su auto, hablando entre ellos con gestos agitados que probablemente incluían palabras como irracional y manipulada y incompetente. Pero sus opiniones sobre mi estado mental ya no tenían el poder de herirme o de hacerme dudar de mis decisiones. Cerré la puerta, serví otro trago de tequila y brindé por la foto de Eduardo que descansaba en la mesa del recibidor. «Mi amor», le dije a su imagen sonriente, «creo que finalmente aprendí a decir no». Los primeros días después del confronto fueron extrañamente silenciosos. Ni Rodrigo ni Carmen me llamaron. Y por primera vez en años, esa ausencia de comunicación se sentía como una bendición en lugar de un castigo. Mi teléfono descansaba en la mesa de la cocina sin sonar constantemente con peticiones disfrazadas de preocupación maternal. Desperté el jueves siguiente con una sensación que había olvidado que existía. Expectativa. No la ansiedad de preguntarme qué problema familiar tendría que resolver hoy, sino la genuina curiosidad sobre qué podría hacer con las horas que se extendían ante mí, sin obligaciones impuestas por otros. Me preparé café en la cafetera italiana que Eduardo había traído de un viaje de negocios a Milán, una pieza hermosa que raramente usaba porque siempre parecía demasiado elaborada para el consumo diario, pero hoy se sentía apropiada, como si estuviera celebrando algo importante, aunque no pudiera definir exactamente qué. Llamé a la agencia de viajes que estaba ubicada en la plaza comercial cerca de mi casa, un local pequeño que había visto cientos de veces durante mis rutinas de compras, pero al que nunca había entrado, porque los viajes siempre habían sido discusiones familiares complejas que involucraban presupuestos, fechas que funcionaran para todos, y compromisos que inevitablemente beneficiaban más a mis hijos que a Eduardo y a mí. «Buenos días», dijo una voz alegre al otro lado de la línea. «Habla Mónica, de Aventuras Sin Límite. ¿En qué puedo ayudarla?» «Hola, Mónica. Mi nombre es Elena Vázquez y quiero planear un viaje». «Perfecto. ¿Para cuántas personas y qué fechas tenía en mente?» «Solo para mí. Y en cuanto a fechas, lo antes posible». Hubo una pausa, y pude escuchar el sonido de teclas mientras Mónica accedía a su sistema de reservaciones. ¿Tiene algún destino en particular en mente? La pregunta me hizo pausar. Durante tantos años,
Mis sueños de viaje habían estado subordinados a las necesidades familiares que nunca había tenido la oportunidad de considerar realmente qué lugares quería conocer por mis propias razones. España, dije finalmente, sorprendiéndome por la certeza en mi voz. Quiero ir a España. Eduardo y yo habíamos hablado durante años sobre visitar España, especialmente Andalucía, donde él tenía raíces familiares que nunca había explorado. Pero cada vez que comenzábamos a planear seriamente el viaje, surgía alguna necesidad familiar que requería los fondos que habíamos destinado para viajar. «España es hermosa», exclamó Mónica con genuino entusiasmo. «¿Alguna región específica? ¿Madrid? ¿Barcelona? ¿El sur?» «El sur. Sevilla, Granada, Córdoba. Quiero ver la arquitectura musulmana, los patios andaluces, los olivares». «¿Y cuánto tiempo le gustaría quedarse?» 3 semanas, dije, sintiendo una emoción que había olvidado que existía. Quiero tener tiempo suficiente para perderme en las ciudades, para sentarme en cafés y observar a la gente, para no tener prisa. Cuando colgué con Mónica después de 1 hora de planificación detallada, tenía reservaciones confirmadas para un viaje que partiría en 2 semanas. Un hotel boutique en el barrio de Santa Cruz en Sevilla, excursiones a Granada y Córdoba, boletos para un espectáculo de flamenco, incluso una clase de cocina andaluza donde aprendería a hacer gazpacho auténtico. El costo total era de 120,000 pesos, una cantidad que en el pasado habría generado semanas de discusión familiar sobre si el gasto era justificable, si era el momento apropiado, si había mejores usos para ese dinero. Ahora, simplemente transferí el dinero desde mi cuenta corriente sin sentir ninguna necesidad de justificar la decisión ante nadie. Esa tarde, tomé otro paso que habría sido impensable un mes antes. Llamé a un arquitecto paisajista que había visto anunciado en una revista de diseño de interiores. «Señor Martínez, mi nombre es Elena Vázquez. Me gustaría contratar sus servicios para rediseñar mi jardín». El jardín de Eduardo había sido hermoso, pero también había sido completamente suyo. Cada planta había sido elegida por él, cada sendero diseñado según sus preferencias, cada rincón organizado de acuerdo a su visión de lo que constituía un espacio verde perfecto. Yo había sido la jardinera designada, la persona responsable de mantener viva su visión, pero nunca había tenido la oportunidad de expresar mis propias ideas sobre cómo debería verse el espacio. «Por supuesto, señora Vázquez. ¿Qué tipo de cambios tiene en mente?» «Quiero un jardín que sea mío», dije, realizando mientras hablaba que era la primera vez en décadas que había expresado un deseo puramente personal sobre mi espacio de vida. «Quiero colores más vibrantes. Quiero un área para sentarme y leer. Quiero hierbas aromáticas que pueda usar para cocinar. Y quiero una fuente, algo que haga sonidos tranquilos de agua corriendo». El señor Martínez llegó al día siguiente con su portafolio lleno de fotografías de proyectos anteriores y una energía contagiosa que me recordó por qué había disfrutado tanto crear cosas nuevas cuando era más joven. Caminamos por el jardín durante 2 horas, y por primera vez desde que vivía en esa casa, alguien me preguntó qué quería yo, cómo me imaginaba usando el espacio, qué me haría feliz. «Aquí podríamos crear un rincón de lectura», dijo, señalando un área sombreada cerca de los rosales de Eduardo, con una banca cómoda y una pérgola cubierta de bugambilias. «Y acá», movió sus manos describiendo un círculo en el aire. «La fuente podría ir en el centro, rodeada de lavanda y romero». Mientras hablaba, podía visualizar exactamente lo que describía, y la imagen me llenó de una anticipación que no había sentido en años. Sería mi espacio, diseñado para mi disfrute, financiado con mi dinero, creado según mis deseos. ¿Cuándo podríamos comenzar? La semana que viene, si usted está de acuerdo. El proyecto tomaría aproximadamente 6 semanas. Perfecto. Cuando regresara de España, encontraría un jardín nuevo esperándome, un espacio que reflejaría quién era yo ahora en lugar de quién había sido como esposa y madre dedicada. Esa noche, mientras revisaba las fotografías que Mónica me había enviado por email de los hoteles y restaurantes de mi próximo viaje, sonó el teléfono. Carmen aparecía en la pantalla, y después de 3 días de silencio,
Su llamada me llenó de curiosidad más que de temor. «Hola, mami». Su voz sonaba diferente, más cuidadosa, como si estuviera navegando territorio nuevo y peligroso. «Hola, Carmen, ¿cómo estás?» «Bien, bien. Oye, mami, he estado pensando mucho en lo que hablamos el otro día». «¿Sí? Y creo que tal vez tienes razón en algunas cosas». La admisión me tomó por sorpresa. Carmen nunca había reconocido estar equivocada sobre nada, mucho menos sobre algo tan fundamental como la dinámica de nuestra relación. ¿En qué cosas específicamente? Bueno, en que tal vez hemos estado tomando tu generosidad como algo garantizado, y que probablemente no hemos sido tan atentos como deberíamos ser. El progreso era microscópico, pero era progreso. Carmen estaba reconociendo al menos la superficie del problema, aunque todavía no parecía entender completamente la profundidad de la herida que habían causado. «Carmen, ¿has pensado en alguna de las condiciones que mencioné?» «Sí, y quería preguntarte, ¿podrías ser un poco más específica sobre lo que esperas? Lo de las visitas semanales y la carta. No estoy segura de exactamente qué quieres». La pregunta me reveló cuán desconectados habíamos estado durante años. Carmen realmente no sabía qué significaría visitarme como persona, en lugar de visitarme como fuente de recursos. «Carmen, cuando vengas a visitarme, quiero que me preguntes cómo me siento. Quiero que me cuentes sobre tu vida más allá de los problemas que necesitas que resuelva. Quiero que me hagas preguntas sobre mis planes, mis intereses, mis recuerdos. Quiero que actuemos como madre e hija que se aman, no como extrañas que comparten obligaciones financieras». ¿Y en la carta? En la carta. Quiero que me digas quién crees que soy yo más allá de ser tu madre. ¿Sabes cuál era mi materia favorita en la escuela? ¿Sabes qué quería ser cuando era niña? ¿Sabes cuál es mi libro favorito, mi comida favorita, mi recuerdo más feliz que no involucre a ustedes o a su padre? El silencio que siguió confirmó mis sospechas. Carmen no sabía esas cosas porque nunca se había molestado en preguntarlas. «Mami, ¿podrías darme algunas pistas?» Para empezar, la petición me entristeció y me esperanzó al mismo tiempo. Carmen estaba admitiendo que no me conocía como persona, pero también estaba expresando deseo de cambiar eso. Cuando era niña, quería ser bailarina de ballet. Leía todo lo que podía encontrar sobre el Bolshoi y soñaba con usar tutús y actuar en el Cascanueces. Mi libro favorito es 100 años de soledad, porque me enseñó que las familias son complicadas en todas partes del mundo. Y mi recuerdo más feliz fue el día que tu abuela me enseñó a hacer mole desde cero cuando tenía 15 años, porque fue la primera vez que alguien me trató como si tuviera algo valioso que contribuir. No sabía nada de eso, admitió Carmen en voz baja. Lo sé, mi amor, pero ahora puedes aprenderlo. Después de colgar, me senté en la terraza con una copa de vino tinto que había abierto solo porque quería, no porque estuviera celebrando alguna ocasión especial o acompañando a invitados. Las luces de la ciudad brillaban abajo de mí, y por primera vez en meses, no me sentí sola en esa inmensidad. Estaba sola, pero había una diferencia fundamental entre soledad impuesta y soledad elegida. Esta era mi decisión, mi espacio, mi tiempo para hacer exactamente lo que quisiera sin consultar con nadie más. Abrí mi laptop y comencé a escribir una lista de todas las cosas que había querido hacer durante los últimos 10 años, pero que había pospuesto por responsabilidades familiares. La lista se hizo más larga de lo que había anticipado. Aprender italiano, tomar clases de pintura, visitar museos un martes por la mañana cuando estuvieran vacíos, ir al teatro sola, comprar ropa que me gustara sin preocuparme por el costo, invitar a Beatriz a pasar una semana conmigo, leer novelas en voz alta solo para escuchar cómo sonaban las palabras, plantar un huerto de vegetales, aprender a tocar piano. Cada ítem en la lista representaba una parte de mí que había quedado dormida durante décadas de poner las necesidades de otros antes que las mías. Pero ahora, a los 67 años, finalmente tenía el tiempo, el dinero y, más importante, el permiso de ser quien realmente era. Terminé mi vino y caminé por la casa, tocando los muebles y las decoraciones que Eduardo había elegido, pero viéndolos ahora con ojos nuevos.
Esta casa había sido nuestra durante 20 años, pero pronto sería completamente mía. Y por primera vez, esa perspectiva no me asustaba, me emocionaba. 6 meses después de aquel confronto que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi nuevo rincón de lectura en el jardín, rodeada del aroma de lavanda y romero que plantamos según mis propios deseos. El sonido suave del agua cayendo en la fuente que diseñé se mezcla con el canto de los pájaros que han hecho nidos en las bugambilias que escogí por sus colores vibrantes. España había sido todo lo que había soñado y más. Caminé sola por las calles empedradas de Sevilla, me perdí deliberadamente en los laberintos del Alcázar, lloré de emoción frente a la Alhambra en Granada, comí tapas en bares donde nadie conocía mi historia, donde era simplemente Elena, una mujer mexicana descubriendo el mundo a su propio ritmo. La clase de cocina andaluza había sido una revelación. Mientras aprendía a preparar gazpacho auténtico bajo la tutela de una cocinera sevillana que tenía mi edad y había criado 4 hijos, me di cuenta de que podía ser madre y mujer al mismo tiempo, que mi identidad no tenía que estar completamente subsumida en mi rol familiar. Los hijos crecen y se van, me había dicho Mercedes, la cocinera, mientras mezclábamos tomates maduros con aceite de oliva dorado. Pero nosotras seguimos aquí, y merecemos ser felices por nosotras mismas. ¿No te parece? Sus palabras se habían quedado conmigo durante todo el viaje, recordándome que la culpa que había sentido por priorizar mi felicidad no tenía base en la realidad, sino en décadas de condicionamiento que me había enseñado que el amor maternal requería autosacrificio total. Cuando regresé de España, encontré cambios que no había anticipado. Carmen había comenzado a cumplir las condiciones que había establecido. Sus visitas semanales al principio habían sido incómodas. Conversaciones forzadas donde ambas luchábamos por encontrar temas que no fueran dinero o problemas familiares. Pero gradualmente, habíamos comenzado a conocernos como mujeres adultas. Me había sorprendido descubrir que Carmen tenía un talento real para el diseño gráfico, que sus proyectos creativos eran genuinamente innovadores cuando no estaba presionada por la ansiedad financiera constante. También había comenzado a entender que su aparente frialdad había sido parcialmente defensiva, una manera de protegerse del dolor de sentir que nunca era suficientemente exitosa para ganar mi aprobación incondicional. «Mami», me había dicho durante una de nuestras cenas recientes, «creo que durante años interpreté tu generosidad como evidencia de que no creías que pudiéramos valernos por nosotros mismos». La observación había sido perspicaz y dolorosa. En mi deseo de proteger y proveer, tal vez había enviado el mensaje de que mis hijos eran incapaces de enfrentar desafíos independientemente. La carta que Carmen finalmente me escribió había llegado 3 semanas después de mi regreso de España. Era un documento de 5 páginas donde exploraba memorias que yo había olvidado. Cómo la había consolado durante su primera ruptura amorosa, cuando tenía 16 años. No con consejos o soluciones, sino simplemente sosteniéndola mientras lloraba. Cómo la había defendido frente a una maestra injusta en la secundaria, enseñándole que tenía derecho a ser tratada con respeto. Cómo le había enseñado a manejar, pacientemente, en el estacionamiento vacío de un centro comercial, celebrando cada pequeño progreso como si fuera un triunfo monumental. «No sabía cómo decirte que te admiraba», había escrito, «porque admirarte se sentía como admitir que yo era inadecuada. Pero ahora entiendo que puedo admirarte y también ser una adulta competente. Las 2 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo». Rodrigo había tardado más en adaptarse a las nuevas reglas de nuestra relación. Sus visitas iniciales habían estado llenas de tensión, intentos fallidos de renegociar las condiciones que había establecido, sugerencias sutiles de que tal vez estaba siendo demasiado dura con ellos. Pero la semana pasada, algo había cambiado fundamentalmente. Había llegado a mi casa un sábado por la mañana, no con Lucía y los niños como había sido su costumbre, sino solo. Me había traído café de una cafetería artesanal que había descubierto cerca de su oficina, y habíamos desayunado juntos en el jardín mientras él me contaba sobre un proyecto de trabajo que lo emocionaba genuinamente. «Mamá», me había dicho, observando las transformaciones en el jardín, «tienes buen gusto. Este lugar se ve hermoso.
Era la primera vez en años que me había dado un cumplido que no tenía segundas intenciones, que no precedía una petición o una sugerencia sobre cómo debería manejar mi vida. ¿Sabes qué me gusta más? Le había respondido. Que es mío. Cada planta, cada color, cada rincón fue elegido porque me hace feliz a mí. Rodrigo había asintido lentamente, como si estuviera procesando una idea nueva. Supongo que nunca pensé en ti como alguien con preferencias propias sobre cualquier cosa que no fuéramos nosotros. La honestidad de su admisión me había conmovido más que cualquier disculpa elaborada. Reconocer que me había visto únicamente en relación a él y a Carmen era un primer paso hacia verme como una persona completa. Su carta, cuando finalmente llegó, había sido diferente a la de Carmen, más breve, más directa, pero también más emotiva. Rodrigo había escrito sobre cómo me recordaba leyéndole cuentos cuando era pequeño, no solo las historias famosas de libros infantiles, sino cuentos que yo inventaba sobre sus juguetes favoritos, dándoles personalidades y aventuras que lo fascinaban. Eras tan creativa, había escrito. Tenías esta imaginación increíble que convertía las cosas ordinarias en algo mágico. No sé cuándo dejé de notar eso, cuándo comencé a verte solo como mamá, en lugar de como Elena, la mujer que podía inventar mundos enteros para entretener a un niño de 5 años. Los cambios en nuestras relaciones habían sido graduales pero profundos. Ahora, cuando mis hijos me visitaban, llegaban con historias, preguntas, curiosidad genuina sobre mi vida. Carmen me había preguntado sobre mis clases de pintura que había comenzado a tomar los jueves por la mañana. Rodrigo había mostrado interés real en mis planes para plantar un huerto de vegetales en la primavera. Y lo más importante, habían comenzado a contribuir a nuestra relación en lugar de solo tomar de ella. Carmen había insistido en pagar la cena cuando habíamos ido a un restaurante nuevo que ella quería probar. Rodrigo había llegado el mes pasado con herramientas para arreglar una puerta que no cerraba bien, negándose a dejarme llamar al técnico como siempre había hecho. «Mamá», me había dicho mientras trabajaba con el destornillador, «quiero hacer algo por ti para variar». Pero los cambios más profundos habían ocurrido en mí. Las clases de pintura me habían reconectado con una parte creativa de mi personalidad que había estado dormida durante décadas. Mis primeros intentos habían sido torpes, frustrantes, pero gradualmente había comenzado a desarrollar mi propio estilo, una manera de capturar los colores y las emociones que me rodeaban. La maestra, una artista de 60 años llamada Patricia que había comenzado a pintar seriamente solo después de que sus hijos se independizaran, se había convertido en una amiga genuina. Almorzábamos después de las clases, hablando sobre arte, libros, viajes, política, conversaciones de adultas que no giraban en torno a problemas familiares o responsabilidades domésticas. Elena, me había dicho Patricia la semana pasada mientras observaba mi último trabajo, un paisaje de los olivares andaluces que había pintado de memoria. Tienes talento natural. Deberías considerar exhibir algunas de tus obras. La idea de que mi arte pudiera ser valioso para otros, de que tenía algo que ofrecer al mundo más allá de mi capacidad de resolver problemas familiares, me había llenado de una confianza que no había sentido en años. También había comenzado a reconectar con amistades que había descuidado durante los años de dedicación exclusiva a la familia. Beatriz visitaba ahora regularmente, y habíamos restablecido la cercanía que había caracterizado nuestra relación antes de que nuestras responsabilidades familiares nos absorbieran completamente. Elena, me había dicho durante su última visita, estás brillando, literalmente brillando. Te ves 10 años más joven. Y me sentía más joven. Me sentía como si hubiera despertado de un sueño largo donde había estado viviendo la vida de otra persona, cumpliendo expectativas que nunca había cuestionado conscientemente. Esta mañana, mientras riego las plantas nuevas que planté según mis propios gustos, reflexiono sobre el camino que me trajo hasta aquí. Los meses de dolor y confusión después de la muerte de Eduardo, el despertar gradual a la realidad de cómo mis hijos me habían estado tratando, el terror de la confrontación y la incertidumbre sobre si perdería a mi familia para siempre. Pero también reflexiono sobre las lecciones que he aprendido sobre el amor verdadero.
El amor verdadero no requiere que te sacrifiques completamente por otros. El amor verdadero no significa decir sí a todo lo que te piden. El amor verdadero no es unidireccional. El amor verdadero incluye límites, respeto mutuo y el reconocimiento de que cada persona en una relación tiene valor independiente. He aprendido que ser una buena madre no significa ser una madre que nunca dice no. He aprendido que cuidar a mi familia incluye cuidarme a mí misma. He aprendido que mi felicidad no es menos importante que la felicidad de mis hijos adultos. Y más importante, he aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. Ahora, cuando miro hacia el futuro, veo posibilidades en lugar de obligaciones. Veo aventuras en lugar de responsabilidades. Veo la oportunidad de seguir creciendo, aprendiendo, descubriendo quién soy cuando no estoy definida únicamente por mi relación con otros. Mis hijos han comenzado a amarme de manera diferente, más madura, más respetuosa, pero lo más importante es que he comenzado a amarme a mí misma de manera que nunca antes había experimentado. El dinero que Eduardo y yo trabajamos tanto para ahorrar, ahora se usa para enriquecer mi vida en lugar de subsidiar las vidas de otros. Los días que me quedan por vivir serán míos para disfrutar, explorar, crear, y cuando llegue mi hora de partir, partiré sabiendo que viví completamente, que fui Elena además de ser madre, que mi existencia tuvo valor más allá de lo que pude dar a otros. Esta es la lección que quiero compartir contigo. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Tu amor no debería costarte tu dignidad. Tu generosidad no debería requerir tu desaparición como persona. Y si alguien realmente te ama, entenderá cuando finalmente aprendas a amarte a ti mismo. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que te he contado? ¿Conoces a alguien que haya tenido que aprender estas mismas lecciones? Compárteme tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo. Porque todos merecemos vivir con dignidad, respeto y amor verdadero.